Hola, soy Madeline Guiza Dueñas y soy de la carrera de Psicología. Hola, mi nombre es Evelyn Zaira Andrade Carlos y estudio la carrera de Psicología. Hola, mi nombre es Marilia Garate Chambi y estoy estudiando la carrera de Psicología. Hola, mi nombre es Brisa Ángela Leva Gutiérrez y estudio la carrera de Psicología. Hola, mi nombre es Juan Carlos, estudiante de Psicología. Buenos días, mi nombre es Miriam Lerida Clemente Mir, curso la carrera de Psicología. Mi nombre es Yaslinda Alison Quispe Chocani y estoy estudiando la carrera de Psicología. Bueno, ahora yo les voy a dar un poco de introducción del tema general que van a hablar mis compañeros a continuación. Una pequeña introducción, se podría decir, de nuestro video ensayo que vamos a realizar. Ok, bien nosotros sabemos que la sexualidad humana no es solo una cuestión biológica, sino que también ha sido un reflejo de complejo de las culturas y los momentos históricos que se ha ido viviendo tras años, tras ciclos, a lo largo de los ciclos. Las percepciones sobre la sexualidad han sido moldeadas por creencias religiosas, estructuras del poder, normas sociales y cambios históricos. Desde los rituales sagrados de las primeras civilizaciones hasta los movimientos de liberación sexual, que es hasta el siglo XX. Cada sociedad ha dejado su huella como entendemos y cómo vivimos la sexualidad, ya que hace años la sexualidad era muy se hablaba que era muy diferente a lo que es hoy en día. En este video ensayo lo que nosotros queremos es que vamos a explorar cómo estos factores culturales e históricos han influido en uno de los aspectos más íntimos de la experiencia social. La sexualidad en las diferentes civilizaciones. La sexualidad ha sido un aspecto fundamental de la vida humana desde el inicio de nuestra existencia y su expresión y significado han variado a lo largo de la historia y entre las diferentes culturas. Cómo la sexualidad estaba entrelazada con la religión, la política, la economía y la vida cotidiana y cómo las diferentes culturas desarrollaron sus propias normas y valores en torno a la sexualidad, reflejando las diversas formas que las sociedades antiguas organizaban y entendían el mundo. A través de las ruinas, los artefactos y los textos antiguos, podemos vislumbrar las prácticas sexuales, las creencias y los roles de género que definieron la vida de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, como la incaica, la egipcia y la Grecia, presentaban una diversidad de prácticas sexuales, desde la desnudez, la celebración del cuerpo, hasta la regulación y la moralidad. La exploración de la sexualidad en las primeras civilizaciones nos permite comprender mejor la diversidad de la experiencia humana y la evolución de las normas y valores en torno a la sexualidad. Bueno, continuando con la exposición, algunas de las primeras civilizaciones que vamos a mencionar son la Inca, que hay una evidencia que asegura que la sociedad era un poco abierta respecto al tema de la sexualidad, la reproducción y la fertilidad, pero con algunas restricciones respecto a la homosexualidad y a la prostitución. También el matrimonio era aceptado entre hermanos y dentro de la élite. Así también existían cerámicas que simbolizaban el erotismo y la fertilidad. Otra civilización sería el de Egipto. La sexualidad está ligada a la religión y a la fertilidad. Algunos de sus dioses, como Osiris o Iris, estaban representados en estas esculturas y eran símbolo de vida. En Grecia se celebraba la sexualidad en sus mitos, literatura y en el arte. La homosexualidad era aceptada ya que también existían las orgías. A menudo se consideraba un signo de belleza, pero también existían normas que regulaban estas conductas sexuales. También existía la sexualidad en las civilizaciones orientales, pero este era un tema muy complicado y hay muy pocos registros. Por ejemplo, algunos de los registros son estatuas con posiciones muy explícitas sexuales. Y esto significaba que era muy importante la sexualidad en la vida social como la religiosa. Y también tenía un sentido más de reproducción y de procreación. Gracias. Yo voy a
hablar ahora sobre las influencias de la religión en la sexualidad. Bueno, a lo largo del tiempo o de la historia, diferentes religiones han tenido visiones diferentes y variadas sobre la sexualidad. Esto quiere decir que pueden impactar en las actividades o en nuestros comportamientos personales. Por otro lado, algunas religiones promueven la sexualidad como un aspecto natural, ya que es positivo en nuestra vida humana. Especialmente se podría decir que esto es en el contexto del matrimonio, porque siempre en el matrimonio se debe concebir hijos. Entonces yo creo que la sexualidad en ahí es más activa y también es algo normal. Por otro lado, hay religiones que pueden tener posturas muy estrictas, donde la sexualidad se asocia con el pecado o la culpa fuera del matrimonio. Esto puede llevar a sentimientos de vergüenza o depresión o ansiedad en las personas que luchan con su identidad sexual o sus deseos. Además, podemos decir que las enseñanzas de la religión pueden influir o cuestionar sobre la educación sexual o el acceso a los métodos anticonceptivos, y también podemos hablar sobre los que son gay o los LGTB. Esto quiere decir que nosotros debemos saber sobre nuestra sexualidad, poder saber más sobre nuestra sexualidad y los temas que abarcan eso, y siempre teniendo una sexualidad buena, activa y siendo precavidos con todo. Gracias. Quiero hablarles sobre cómo la sexualidad humana ha cambiado mucho a lo largo de la historia, influenciada por factores culturales e históricos. Dos momentos importantes en este cambio fueron la Ilustración y la Revolución Sexual. Durante la Ilustración en el siglo XVIII se empezaron a cuestionar las reglas religiosas sobre el sexo. Filósofos y científicos como Voltaire y Rousseau estudiaron el sexo de manera más racional y científica. Argumentaron que el sexo no era solo para reproducirse, lo que llevó a una visión más amplia sobre la sexualidad. También se comenzaron a discutir los derechos individuales, sentando las bases para la libertad sexual y el control sobre el propio cuerpo. En el siglo XX, la revolución sexual de los años 60 y 70 rompió con las normas tradicionales. La píldora anticonceptiva permitió a las mujeres controlar su reproducción, y los movimientos feministas y LGBTQ+ lucharon por la igualdad sexual. El cine y la música también empezaron a tratar temas sexuales abiertamente. Sin embargo, este proceso de liberación ha sido más complejo de lo que se parece. Como bien señala Michel Foucault en su obra, la sexualidad es cuidadosamente encerrada. La familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. Este pasaje refleja cómo incluso después de los cambios y las revoluciones, la sexualidad sigue siendo tratada con cautela. Aunque la sociedad ha avanzado en la liberación sexual y la aceptación de la diversidad sexual, la regulación de la sexualidad sigue presente en múltiples formas. Esta regulación puede ser más sutil o discreta en comparación con épocas anteriores, pero aún influye en cómo se vive y se percibe la sexualidad en la actualidad. Bueno, con respecto al tema abordado, hemos llegado a una pequeña conclusión porque, bueno, la sexualidad ha sido un aspecto esencial en la vida humana desde el principio, variando en su expresión y significado entre culturas a lo largo de la historia. Las primeras civilizaciones que mencionamos, que fueron los incas, los egipcios y griegos, todos estos mostraron una diversidad de prácticas sexuales que fueron influidas por la religión, también por la política y, bueno, la vida cotidiana. El estudio de estas prácticas, bueno, reflejando a sus rutinas y textos antiguos, ayudaba a comprender la evolución de normas y valores sobre la sexualidad. Aunque la sexualidad ha ganado mayor libertad, especialmente desde la Ilustración y la revolución sexual, aún es regulada en algunas sociedades actuales. Bueno, como la religión ahorita, por ejemplo, la religión cristiana, se ha ido ampliando un poco nomás con respecto a la sexualidad, pero hay otras que, bueno, aún no aceptan esa parte. Y bueno, se están ahí acomodando, pero esperemos que en un futuro todo esto con respecto a la sexualidad
pues podamos todos entenderlo correctamente, no como antiguamente lo hacían, que era como un pecado o algo así. Pero ahora queremos llegar a ese aspecto de que todos podamos ver la sexualidad no solo como lo que es, sexo y nada más, sino instruir a los jóvenes también podría ser, a enseñarles más, explicarles más sobre respecto a este tema para que no haya malos entendidos en un futuro. Y bueno, hacer más que todas esas cosas, ¿no? Podría ser pues, campañas o reflexiones de estudiantes, más que todo en secundarias, ¿no? Porque en ahí es por esa época donde las hormonas, bueno, se alteran un poco. Bueno, podríamos instruir más que todo en esas partes. Muchas gracias por su atención.